Bien, entonces, en emprendimiento y gestión, ¿qué vamos a observar esta semana? Tenemos la continuación de lo que se había leído en la semana número 7 del segundo parcial, ¿no? En la semana número 7 nos habíamos quedado en los tipos de preguntas. Entonces, desde ahí continuamos. Podemos observar aquí un mapa conceptual que nos indica cuáles son los tipos de preguntas. Aquí nos dice que que hay tres tipos de preguntas, ¿no? Las cerradas o estructuradas, las preguntas mixtas y las abiertas o no estructuradas. ¿Sí? En este caso, las mixtas y las abiertas o no estructuradas no hay más divisiones, ahí quedan. Pero en cambio, las cerradas o estructuradas se dividen en dos, nos dice, que son dicotómicas y de opción múltiple. Y las de opción múltiple también se subdividen en otras, como ordinales, simples y de respuesta múltiple. Entonces vamos ahora a observar cada uno de esos tipos de preguntas. Y empezamos por las cerradas o estructuradas, porque recuerden que al principio eran tres, ¿no? Cerradas estructuradas, mixtas y abiertas o no estructuradas. O sea, vamos por las cerradas o estructuradas, que nos dice que son aquellas que proponen las opciones definidas entre las que tendrá que responder el receptor. Entonces, entre ellas vamos a encontrar las cerradas o estructuradas, tenemos dicotómicas de opción múltiple, ¿sí? De respuesta múltiple ordinales, ¿sí? Tenemos aquí, tal y como se encuentra en el mapa conceptual. Entonces, las cerradas se dividían en dicotómicas y de opción múltiple. ¿Qué son las dicotómicas? Nos dice que son aquellas que tienen dos opciones de respuesta. Aquí les pongo el ejemplo. Las preguntas donde se puede responder sí y no. O las preguntas de verdadero y falso. Ahí están dos opciones. Y así hay un sinnúmero de ejemplos. Luego las de opción múltiple. Entonces, las de opción múltiple tenían otra subdivisión, como podemos observar en el mapa conceptual, que nos indicaban en ordinales, simples y de respuestas múltiples. Vamos a empezar primero con las simples. Las simples, ¿qué nos indica aquí? Que son aquellas cuando se selecciona una sola respuesta, o sea, hay una sola respuesta. De las opciones que nos dan, solo tenemos que escoger una. Esas se llaman preguntas simples, ¿no? Preguntas cerradas simples. Entonces, estas simples también se subdividen en otras. Se subdividen en selección simple. ¿Qué son estas selección simple? Son aquellas donde el informante selecciona una sola opción de respuesta de la existente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, de los siguientes sabores, ¿cuál prefiere más usted? Entonces aquí le pongo los sabores vainilla, chocolate, Oreo y otros, ¿no? Entonces yo le pongo los sabores ahí. Y el entrevistado o la persona que me va a dar la información solo tiene que seleccionar una sola respuesta, cualquiera que sea. Pero hay que darse cuenta que la pregunta debe estar direccionada para que el informante me responda una sola. Por supuesto que yo, de los siguientes sabores, ¿cuál prefiere más usted? Entonces aquí le estoy poniendo para que solamente seleccione una sola, le estoy dirigiendo al informante. ¿Sí? Bien, de las simples también tenemos las preguntas de calificación. Estas de calificación, en cambio, es donde el informante debe seleccionar o dar una calificación o ponderación. Por ejemplo, mira, aquí tenemos ejemplo. ¿Cómo califica la atención al cliente de Movistar? Y al lado de la pregunta le puedo poner una indicación, ¿no? Donde dice, sabiendo que uno es el más bajo, o sea, es el valor más bajo de la calificación. Entonces, aquí yo le pongo 1, 2 y 3. Y el informante tendrá que seleccionar, pues, si la atención al cliente es alta o es baja, si es 1, o es 2 o es 3, que es la más alta, ¿no? También tenemos asimismo en las simples la escala de Likert. La escala de Likert simplemente nos dice que es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado. ¿A qué se refiere bipolar? O sea que son dos lados, ¿no? Positivo y negativo. Por ejemplo, aquí tenemos una escala de Likert. ¿Qué tan de acuerdo está en que las mesas deben ser cuadradas? Esa es una pregunta, ¿no? Y las opciones. Dice, nada de acuerdo, poco de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Como podemos observar, aquí tenemos las respuestas negativas, acá tenemos las respuestas positivas y en la mitad se encuentran la respuesta neutral, ¿sí? Hay también escalas de Likert donde no colocan la neutral, ¿sí? Y eso también son válidas. También hay estudios en los cuales nos dicen que sí podemos colocar escalas de Likert sin la opción neutral. Bien, tenemos asimismo en las simples otra más, que es la misma escala de Likert, pero ahora transformada en preguntas de frecuencia. Por ejemplo, tenemos aquí una.
Y les pongo con una forma correcta e incorrecta porque aquí los estudiantes se saben confundir cuando hacen las encuestas, ¿no? Saben confundir en hacer las preguntas. ¿Qué nos dice aquí? La forma correcta. ¿Con qué frecuencia usted compraría chocolates de sabor a zanahoria al mes? Entonces aquí están las opciones. De 1 a 5, de 6 a 10, de 10 a 15 y no contesta, no consume. Entonces aquí le estoy preguntando yo con qué frecuencia consumiría al mes. Entonces la forma correcta es que en que las preguntas deben tener una sola unidad de medida. En este caso la unidad de medida es el mes, ¿sí? Y las opciones van desde 1 hasta 15. Bien, en cambio, ¿por qué está acá incorrecto? Porque acá, por ejemplo, vamos a ver donde las opciones de respuesta, como pueden observar ustedes, tienen números repetidos. Por ejemplo, pueden de 1 a 5, de 5 a 10, 10 a 15. Como podemos ver, el 5 está repetido en la primera opción y en la segunda opción. Así como el 10 está repetido en dos opciones. Entonces, por esa razón está incorrecto, porque el informante se puede confundir ahí en qué opción escoger, ¿no? Entonces, tenemos otro ejemplo aquí. ¿Con qué frecuencia usted compraría chocolates de sabor a zanahoria? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las opciones. Una vez al día, 2 veces al día y más de 3 veces al día. Y la última que no contesta no consume. Entonces, aquí podemos observar que igual hay una sola opción, una sola unidad de medida. El día, el día y el día. Y en cambio, la forma incorrecta, ¿por qué está aquí mal? Porque pone diferentes opciones de medida, mire. Pone una vez al día, acá una vez a la semana y acá 3 veces al mes. Tiene diferentes opciones de medida y eso también confunde al informante. Siempre hay que ponerle una opción, perdón, siempre hay que colocarle una sola unidad de medida y asimismo explicar en la pregunta qué se quiere obtener del informante, ¿sí? Y después de las preguntas que tenemos aquí, que son las simples, ¿cuál venían? Las ordinales y de las respuestas múltiples. Entonces, vamos a ver cuál sigue. Entonces, tenemos aquí las de respuesta múltiple. Dice, son preguntas donde el informante puede seleccionar más de una opción de respuesta. Ejemplo, ¿qué deportes practica usted? En este caso, en la de opción múltiple, de respuesta múltiple, perdón, aquí van a haber varias opciones y el informante puede seleccionar 2 o 3 opciones, porque la pregunta le dirige a eso. Dice, ¿qué deportes practica usted? Entonces le está preguntando en plural. Entonces el informante cuando vea, por ejemplo, fútbol, básquet, vóley, natación, entonces, ¿qué puede hacer el informante? Selecciona fútbol y básquet. O puede seleccionar 3, porque la pregunta le está direccionando a eso. También tenemos la otro tipo de preguntas que son las ordinales, donde nos indican que son aquellas donde el informante debe dar un orden a las opciones de respuesta. Hay que ordenar entonces la respuesta del informante. Dice, por ejemplo, siendo 1 el más importante y 5 el menos importante, o sea, aquí le doy una indicación de qué significan los números, ¿no? Dice, ordene de acuerdo a la importancia que tiene para usted las siguientes acciones. Entonces, esta es la pregunta que yo le pongo al entrevistado o al encuestado, ¿no? Y pongo las opciones aquí. Lecciones orales, tareas para la casa, trabajos en clase, exámenes escritos y exposiciones. Entonces, ¿qué hace el informante? Lo va a ordenar. Claro que yo le pongo aquí la indicación que 1 es el menos importante, perdón, 1 es el más importante y 5 el menos importante. Entonces, ¿qué puede hacer aquí? Le puede poner que tareas para la casa, le puede colocar el número 1, que para él es el más importante. Puede decir que los exámenes para él son el 5, que son los menos importantes. Las lecciones orales ponen el 2, que para él también son importantes. Entonces, así sucesivamente voy ordenando todas las opciones del 1 al 5, ¿sí? Esas son preguntas ordinales. Luego de esto vienen las preguntas abiertas o no estructuradas. Esto ya es aparte, ¿no? De los otros tipos de preguntas que teníamos aquí en el mapa conceptual al principio. Miren, cerradas o estructuradas, abiertas o no estructuradas. Ya vimos toda esta parte de aquí. Ahora estamos observando, vamos a observar cuáles son las abiertas o no estructuradas y luego las mixtas. Entonces, en las abiertas o no estructuradas, ¿qué nos dice? Son preguntas donde el informante tiene la posibilidad de dar su opinión. Estas preguntas no tienen opciones de respuesta. Ejemplo, ¿por qué cree usted que el COVID-19 afecta más a los hombres? Con esa pregunta yo estoy pidiendo al informante que me dé una explicación de por qué cree él que afecta más a los hombres. O aquí el informante puede decir que no estoy de acuerdo con eso, si está de acuerdo, pero él va a explicar la razón, ¿no?
Entonces tengo que colocar bien la forma de la pregunta para que así el informante pueda entender que tiene que dar un criterio. Luego vienen las mixtas. ¿A qué se refiere con las mixtas? Dice, las preguntas mixtas son aquellas que tienen características de las dos anteriores, o sea, de las cerradas y de las abiertas. ¿Sí? Y dice, como un ejemplo aquí que tenemos, ¿está de acuerdo con volver a clases presenciales? Entonces, ¿qué hacen las preguntas mixtas? Le pone las opciones, mire, sí y no. Entonces, tiene características de las preguntas cerradas y les pone la parte de la pregunta abierta. Indique por qué. Por eso es mixta, porque tiene características de las cerradas y de las abiertas. Entonces, aparte que le pregunta, le pone opciones, también le pone la pregunta para que pueda dar su criterio. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación Buenos días. para los tipos de preguntas que se van a necesitar para poder realizar la encuesta más adelante.